Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Les saluda el pastor Carlos López de Denver, Colorado. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también a los pastores Pacto Eterno y amigos del ministerio. Les damos la más cordial bienvenida en el nombre del Señor. Hoy nos vamos a ocupar de algo que me ha llamado a mí la atención, hermano. Cuánta gente a Jesús nos ha abierto las puertas, los brazos, y dejó versos como aquel que dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. En verdad, pues nosotros damos gracias al Señor porque tenemos la invitación dada por el Señor. Pero en el planeta Tierra también han habido personas que el Señor no ha querido que vengan a la salvación. Y eso sí es de ponerle atención, hermano. En una ocasión el Señor estaba enseñando y llegó un grupo de personas y comenzó a hablar por parábolas. Y los discípulos le preguntaron: ¿por qué enseñas por parábolas? Y el Señor respondió: para que viendo no vean, para que teniendo ojos no vean, para que teniendo oídos no oigan, no sea que entiendan y yo los tenga que salvar. Bueno, ese grupo no mostró, la Biblia no da detalles que hayan querido salvarse, porque unos llegaban buscando conocimiento, otros buscando religión, y otros llegaban buscando milagros, pero no llegaban buscando su salvación. Pero me ha llamado a mí la atención una persona en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Bueno, y también tenemos varias personas en el Nuevo Testamento que, bueno, entonces les decía que qué tremendo o qué difícil es que uno quiera salvarse y por lo que está escrito en la Biblia uno no se puede salvar. Me llama a mí la atención del eunuco etíope, que hizo una gran inversión para ir a Israel. Tenía que, imagínense, invertir en un viaje, no a la esquina de su casa, no a 1 kilómetro de su casa, sino a más de 1000 kilómetros de su casa. Y para caminar esos 1000 kilómetros no lo iba a hacer en un día, en 15 días, en un mes. Se llevaba mucho tiempo para atravesar el desierto, desde Etiopía hasta Jerusalén. Pero el hombre no solamente agarró su camello y se fue. Tenía que llevar comida para el camino, tenía que llevar ropa para el camino, tenía que llevar dinero para el camino. Y a la familia, si tenía familia, le tenía que dejar con qué sobrevivir mientras él estuviera afuera.
Y póngale que se haya llevado un mes, por lo menos, se haya llevado un mes de Etiopía para Jerusalén. Y de regreso, ya son 2 meses, por lo menos. Eso es bajándole, apurándole, ¿verdad? Pero cuando llega a Jerusalén, él iba a adorar al Señor. Y todo el esfuerzo que hace, le aparecen unas personas ahí y por asuntos de la Biblia no lo podían dejar entrar. De la Biblia de aquel tiempo. Por asuntos de la ley, por asuntos de la Torá, por asuntos de doctrina. Ese hombre no podía adorar a Dios. Ese hombre no podía acercarse a Dios. Y imagínense, ahora tenemos los brazos abiertos de Cristo Jesús y ni así nos acercamos nosotros. Y siento que no tenemos que invertir casi nada, hermano, porque el templo nos queda a menos de 1 kilómetro. Pero tenía que caminar más de 1000 kilómetros. Y no por el camino real, era camino arenoso, camino rocoso, camino solo, camino peligroso. Pero al llegar a Jerusalén, no podía entrar. Oía las oraciones que se hacían adentro del templo, las tenía que oír desde afuera. Las alabanzas las tenía que oír desde afuera. Y ahora nosotros tenemos amplia entrada a la presencia del Señor, hermano, y nos cuesta llegar al culto. Este mensaje, esta plática, no solamente es para pastores, esta plática también es para ovejas. Ahora, me llama a mí la atención que si a usted le hacen eso, hermano, una mala mirada en el templo, usted jamás se vuelve a parar en el templo. Amigo, oveja, ya sea joven, señorita, adulto, miremos el menosprecio que recibió este hombre. No podía entrar. Hizo un gran esfuerzo, hizo una gran inversión. Hermano, a nosotros cómo nos cuesta llegar a las convocaciones que hay. Y no tenemos que invertir nada, ni siquiera tiempo, hermano. ¿Qué son 3, 4, 5 días para atender un evento? Este hombre tenía que invertir meses y tenía que hacer una inversión. Era más que pagar 5, 10 vuelos de avión. Tenía que hacer una gran inversión y peligrar su vida para ir y adorar, para alabar a Dios. Y la gente, esa persona, no era israelita y paga el precio. Paga el precio por estar por lo menos un día en la casa de Dios. Cuando David habló acerca de estar o de perderse un culto, dijo, yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dijo. Entonces, este hombre no tenía ni siquiera que estar 24 horas, por lo menos 1 hora de oportunidad para oír la palabra, para estar delante de la presencia del Señor, pero no podía. El asunto es que, mire hermano, el asunto es que no era prohibición del sacerdote, no era prohibición de los levitas, no era prohibición de los guardias del templo, no era porque él no tuviera ganas,
era porque Dios había dicho que él no podía entrar a la presencia de Dios. Y vamos a mirar en dónde dijo Dios que el eunuco etíope no podía entrar. Vamos a Deuteronomio capítulo número 23. Levítico, vamos a mirar. Deuteronomio 23. Vamos a mirar. Dice el capítulo 23, verso número 1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Recordemos que el eunuco era etíope y a los eunucos los tenían que castrar. Y entonces, por ser eunuco, ya no digamos el color, no digamos la nacionalidad, porque eso de estar en la presencia del Señor, se tenía que ser de la tribu de Leví para poder estar. Si era judío, no podía entrar. Si era de la tribu de Simeón, no podía entrar. Tenía que ser levita, tenía que ser autorizado, tenía que ser descendiente de Aarón para poder entrar al culto. Mire qué gran oportunidad nos perdemos nosotros, porque ahora no nos están calificando la nacionalidad, no nos están calificando el color, no nos están calificando nada, hermano. Solamente vamos y a veces no vamos cabal. A veces llegamos a atender las llamadas y los mensajes al culto. Llegamos a atender el teléfono al culto. Y eso, hermano, va a depender mucho del pastor, si el pastor deja que eso suceda durante los cultos. Hay que enseñarle al pueblo a que tenga reverencia al Señor, reverencia a la palabra, reverencia a la presencia de Dios y no estar pegado al teléfono. Tampoco la congregación va a aprender si nosotros les damos el ejemplo. Si nosotros no atendemos esa falta de reverencia al culto, hermano, porque a veces las ovejas hacen lo que nosotros hacemos. Bueno, entonces, qué tremendo querer entrar, hermano. Qué tremendo cuando el hombre oyó, mira, tú eres eunuco, tú eres etíope, no eres judío, no eres de la tribu de Leví, no eres descendiente de Abraham, no hay oportunidad para que entres al templo. Y el hombre había hecho una gran inversión para poder estar. Qué tremendo es, hermano. Bueno, que te descalifiquen los hombres, te digo, no hay problema. Pero que te descalifique la Biblia, sí, es un gran problema. Sin embargo, el hombre no se amargó. El hombre no se amargó. El hombre llegó feliz a su casa, pero tuvieron que pasar algunas cosas en el camino de regreso. El hombre empezó a buscar en Jerusalén qué llevaba para Etiopía. Algún recuerdo en el templo, en los atrios del templo. Y se compró un rollo, el pergamino del libro del profeta Isaías. Y iba leyendo. Entonces el espíritu, un ángel del Señor tomó a Felipe y le dijo, ve, camina por el desierto.
y caminó hacia el sur y encontró al eunuco etíope. Y dice que lo evangelizó de tal manera que pidió ser bautizado el eunuco etíope. No dijo, bueno, no se amargó, no dijo, miren, el Dios de ustedes, el Dios que me presentas, me descalificó, dejó Deuteronomio 23:1, en donde él no quiere nada conmigo. En donde él no quiere nada conmigo, no quiere nada con los eunucos. Y a mí me tocó ser eunuco. Y dice el capítulo 8 de Hechos, que cuando salió del agua, dice que siguió feliz su camino, dice. Imagínense, alcanzó la salvación, pero a través de la gracia. Entonces debemos de tener el cuidado de mirar, hermano, que hay hasta la Biblia está en contra de algunos. Hasta la Biblia, hasta el Antiguo Testamento estaba en contra, como también nosotros, hermano. Nosotros no podíamos ser hijos de Dios. Y imagínense, qué tremendo, hermano, qué tremendo esto, que nosotros, teniendo necesidad de salvación, no podamos ser salvos. Ahora, hay varias personas que la ley no les ayudaba, que la nacionalidad no les ayudaba, pero que se fueron abriendo paso, hermano, porque como te digo, puede estar en contra hasta el pastor en una congregación, pero cuando uno se quiere salvar, se salva, hermano. Pone a un ladito las ofensas, pone a un ladito la falta de respeto que tuvieron contra uno, puede hacer a un ladito el enojo, la amargura y servirle al Señor. Ahora, mirando al eunuco etíope, hermano, le pregunto a usted, ¿qué impide que usted crea en Dios? ¿Qué impide, amigo, que me escucha en esta hora, que está sintonizándonos a través del YouTube? ¿Qué impide? Si el Señor te abre sus brazos y te dice, ven, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, yo entraré. Mire cómo dice, cenaré contigo y tú conmigo. Cenaré con él, dice, y él conmigo. Entraremos en una comunión perfecta. Porque no puede haber comunión si no hay palabra. No puede haber comunión si no hay presencia. No hay comunión si no hay diálogo con el Señor. Esas son las cosas que se necesitan para poder tener comunión con Dios, oír su palabra, respetar su presencia. Esto es bien importante, hermano. Entonces, el primero en amar la presencia de Dios tendría que ser el pastor. El primero en respetar la palabra de Dios debería ser el pastor. Bueno, entonces aquí ya tenemos, hermano, algo que ¿cómo le dijera? Algo que la Biblia nos da, pero a veces, hermano, hay algunos que no nacieron con las mismas ventajas de nosotros. Pero que si aquellos que la Biblia los descalificaba, la pudieron hacer, ¿por qué nosotros que tenemos a lo largo y a lo ancho las escrituras apareciéramos siendo descalificados? Si a ese hermano, mire, de verdad, no tenía pastor, no tenía discipulador,
no tenía apóstol, no tenía profeta, no tenía Biblia, pero hizo, hermano, el esfuerzo por llegar, y Dios miró ese esfuerzo. Dios miró su deseo de estar en los atrios del templo para que Dios hiciera esa misericordia con él. Ahora, miremos otra persona también en el tiempo de Jesús que, hermano, la tenía difícil. Una mujer que verdaderamente, ¿cómo le dijera? Que tenía prohibido llegar al culto, pero esta ya es mujer. Entonces ya encontramos a un hombre, un eunuco que no podía entrar al culto, y ahora encontramos a una mujer que no puede entrar al culto. Pero miremos esta situación en Lucas 13. Y después vamos a comentar estas cosas que deja ver la Biblia. Entonces, en Lucas 13 encontramos a una mujer con amarras, amarrada. El hombre, el eunuco etíope, estaba amarrado, no podía entrar. Queriendo entrar a la presencia de Dios, no podía. Y no lo amarraba el hombre, lo amarraba Dios. No podía entrar. El hombre, el eunuco, no podía entrar. No lo tenía amarrado el diablo. No se lo impedía el diablo. Se lo impedía Dios. Dios fue el que puso a Moisés a que pusiera que el eunuco no pudiera entrar. Ahora aquí hay una mujer también. Esta no está amarrada por Dios, por la Biblia de ese tiempo. Está amarrada por el diablo. Pero mire cómo dice la palabra del Señor en el capítulo 13 de Lucas. Gloria a Dios. Verso número 10. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, oiga bien, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en día de reposo su buey o su asno del pesebre y le lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había amarrado 18 años, ¿no se le debe de desatar de esta ligadura en día de reposo? Oiga bien, hermano, hay gente que se quiere salvar. Hay gente que quiere estar en la presencia del Señor. Pero mire, a esta mujer
Fíjese que todos aprovechaban cuando llegaba Jesús, decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que yo reciba la vista, que yo pueda caminar, y hasta Jesús les pregunta, mire pues qué tremendo esto, hermano, mire, y sanaba enfermos, y sanaba leprosos, y daba la vista a los ciegos. Ellos pedían su sanidad, pero esta mujer no pidió ser sana. Esta mujer no pidió ser sana. Esta mujer se acostumbró a su enfermedad. Sabía que Jesús podía sanar a otros, pero a ella no. Tan amarrada la tenía el diablo que a ella no la podía desatar. No se lo pidió al Señor. Pero dice que sucedieron 4 cosas con esta mujer. Jesús la vio, Jesús la llamó, Jesús le habló y puso las manos sobre ella. Yo he visto, hermano, muchas sanidades de Jesús en la Biblia, pero ¿a cuántos enfermos les puso las manos Jesús? Los que recibieron sanidad tuvieron que gritar detrás de él, pedir misericordia. A esta no. Jesús le habló, la miró y dijo: bueno, pues, ¿qué pasa aquí? La gente cuando me mira pide sanidad, pero esta está ahí, encorvada, no levanta su mirada. Jesús la miró y luego la llamó y le dijo: eres libre de tu enfermedad. Pero qué tremendo esto, hermano. Le digo una cosa, qué tremendo que por la Biblia ella no se podía acercar a Jesús. Por la Biblia ella no podía estar delante de la presencia del Señor. Miremos Levíticos, capítulo número 23 o 21. Miremos el 21 de Levítico. Por la Biblia esa mujer no tenía que estar ahí. Gloria a Dios. Levíticos 21. Verso 17. Y dice en el 21, 17 del libro de Levítico, dice: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes, ella era hija de Abraham, y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Dice: varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura del pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Dice: hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Si ese era un requisito para un líder, también lo era para el pueblo. Bueno, entonces, por la Biblia, la mujer no podía estar en el altar. Pero llegó la gracia de Dios.
Y mire, le voy a decir algo bien importante. Algo que yo veo en esta mujer, que todos sus vecinos y todos los hermanos de congregación en alguna ocasión le pudieron haber recitado ese verso. Pero ahí es donde, hermano, todo puede estar en contra de ti. Puede estar en contra de ti los hermanos de la congregación, el pastor de la congregación, tu familia, tu trabajo, el diablo, la Biblia. Pero si tú te quieres salvar, te salvas. Bueno, mire qué misericordia la de Dios, hermano. Si teniendo los cielos abiertos, los brazos abiertos, no queremos, no entramos. Nadie nos tiene amarrados, pero no entramos. Miremos esos dos personajes que no podían entrar y ellos vencieron todo obstáculo. Nada es, hermano, impedimento, nada es estorbo cuando tú quieres estar delante de la presencia de Dios. Abrimos los micrófonos y comentemos, hermano. Comentemos de nosotros. Qué miseria la de nosotros, que teniendo la oportunidad de salvación, nosotros no aprovechamos el tiempo, no aprovechamos la comunión que el Señor quiere tener con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, pastor. Amén. Bendiciones. Hermoso tema. Lo que yo puedo ver hoy en día, el único obstáculo que podemos tener es tal vez tener el corazón muy apartado en otros intereses y no en Dios. Mateo 13:10 dice la palabra del Señor. Bueno, en el 13:14 del libro de Mateo, dice: de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entendéis, viendo No dice, veréis y no percibís, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ese es el único obstáculo hoy en día, tal vez para nosotros, pastor. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. No se puede estar. Entonces, lo que yo puedo ver aquí, lo único que se pueda hacer un gran obstáculo hoy para nosotros es tener un corazón. Nuestro corazón, depende de nuestro corazón cómo esté. Si queremos, si se puede, ¿verdad? Buscamos, hacemos lo posible, pero si nuestro corazón está engrosado para otras cosas, yo creo que impediría la conversión y sanidad. Como dice la última frase del versículo 15. Amén. Ese es mi comentario. Amén. Bueno, pero entonces el estorbo somos nosotros. Tenemos la puerta abierta, pero depende si nuestro corazón está engrosado. Somos nosotros mismos el propio obstáculo. No quiere, no quiere.
Sí, claro, porque nosotros vamos a donde nuestra mente nos lleva. Amén. Hacemos, decimos, construimos, derribamos Ujú. según lo que hay en nuestra mente. Y es que se evitan dos grandes cosas, salvación y sanidad. Se Ahí pierden, se pierden. se pierden, o sea, lo perdemos. Nosotros mismos nos hacemos un gran obstáculo, ¿verdad? Sí, sí, pastor, entonces esa es mi aportación, ¿verdad? Amén. Amén. Amén, Ah, gracias. Gloria a Pastor, Dios. Pastor Carlos, ¿puedo? Claro. Muchas bendiciones para usted y todos mis consiervos. Ah, Quizá a manera de testimonio, por lo que usted hablaba del eunuco, el etíope, ¿verdad? Hace algunos años a mí me hicieron una operación y en esa operación, pues definitivamente me quitaron 15 centímetros de cada intestino. Y estaba recién la operación y yo fui a una iglesia X. Y mira, hermano, de verdad me bebía mis lágrimas porque a mí me gusta danzar y adorarle a Dios. Y no podía, de verdad que no podía. Por más que me esforzaba, me dolía mucho la operación porque o sea, la operación era como un zipper, ¿verdad? Entonces, por qué digo esto? Porque, hermano, me bebí mis lágrimas de una manera dolorosa porque yo quería danzar, yo quería adorar al Señor y no podía, y no podía. Entonces, qué triste y qué lamentable, pues a manera de comentario, ¿verdad? Sabiendo de que alguien puede alabar y alguien puede adorar y se queda quizá medio aplaudiendo, Amén. ¿verdad? Entonces, digo esto porque el eunuco, ¿verdad? Por lo que habla la ley, por lo que todo lo demás. Entonces yo digo, nosotros vivimos una gracia tan linda Ajá. y la menospreciamos, pastor, y para todos, ¿verdad? Porque muchas veces pasa, los pastores, perdone, hasta atrás de la iglesia, medio aplaudiendo, ¿por qué no se meten? No es crítica, solamente es un comentario, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué no se meten? Si acaso que no es rico sentirse oveja en algún momento, pues. Amén. Entonces, digo esto porque pudiendo, no lo hacemos. Y el que quiere, no lo hace, pastor, ¿verdad? Entonces, es de alguna manera una parte de un testimonio, un comentario para que de alguna manera reflexionemos hacer lo que Dios nos ha mandado. Amén. Amén. Miren, este es un testimonio de medio de nosotros. Qué tremendo es estar en una situación donde uno quiere, pero el cuerpo no lo deja a uno. Uno ha dispuesto su corazón, pero el cuerpo no le responde. Ahora que nos responde el cuerpo, ahora que podemos hacerlo, hagámoslo, porque vienen tiempos en que no lo vamos a poder hacer. Ahora brinquemos, saltemos, corramos, levantemos las manos, glorifiquemos a Dios, porque ahora lo podemos hacer. Amén. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Gloria a Dios. Sí, disculpe, hay que nada más quiero decir lo que siento en mi corazón, que esta es una enseñanza para que nosotros recapacitemos, ya que tenemos un privilegio de parte de Dios. Recapacitemos porque vemos que mucha gente se mete con el Señor en la alabanza, en la adoración, pero a uno le cuesta y teniendo el acceso, teniendo la puerta libre. Entonces yo lo miro como una reflexión, una enseñanza para que uno se dé cuenta. Yo conocí a un muchacho que tocaba muy bien la batería, y ya después ya no quiso, y cuando quiso regresar ya no podía. Cuando quiso regresar, cuando quiso
reencontrarse una vez más con el Señor ya no podía, porque ya sus manos ya no le servían, tenía artritis. Entonces yo veo que qué importancia, como dijo usted, para meterse delante de Dios uno tiene que ser el testimonio vivo, uno tiene que ser el que alabe a Dios, que bendiga a Dios, uno tiene que respetar la palabra del Señor, ¿verdad? Uno tiene que dar el ejemplo, ni siquiera solo predicando, sino con la conducta, con la actitud. Entonces, para mí este tema muy hermoso lo veo como una reflexión donde tenemos que meditar, pararnos en el camino y meditar cómo está nuestro corazón. Amén. Amén. Gracias, hermano Pastor Javier Cepeda, ahora pastor también de Chicago y Bolingbrook. Amén. Gloria a Dios. Hermano Pastor Roland. Fíjate que de lo que estabas hablando sobre la salvación, en realidad que mucha gente no anda buscando la salvación. Nosotros no andamos buscando la salvación. Sin embargo, nos llegó la oportunidad para poder conocer a Cristo. Y definitivamente aceptamos esa oportunidad. Porque por el primer texto que leíste de Mateo, ¿verdad? O sea, que, oye, ¿por qué el Señor les habló en parábolas, por ejemplo? ¿Va? Y les habló en parábolas para que oyendo no entendieran. Entonces yo estaba pensando en el texto de Romanos capítulo 9, el verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ese verso aplica para la mujer porque ella no le pidió sanidad. Ella no le pidió nada. Ella estaba acostumbrada. Ella sabía que 18 años era bastante y que Dios podía con todo menos con ella. Puede solucionar problemas de toda la gente menos los problemas que ella tenía. Personales. Y entonces qué tremendo, hermano, que el Señor miró el acto de esa mujer, miró que estaba encorvada, que no podía levantar la cabeza. Ella dormía ajorobada, encorvada, ella se sentaba encorvada, ella caminaba encorvada, ella comía encorvada, ella se bañaba encorvada. Qué difícil esa situación. Amén. Y esto puede representar, hermano, una área en la vida de nosotros, tal vez no una enfermedad, pero sí un hábito que necesita ser enderezado y a veces pudiendo nosotros cambiar la ruta, cambiar de conducta, no la cambiamos. Amén. Pastor Carlos, miraba yo también, pastor, qué tremendo, porque esta mujer, si la Biblia menciona que tenía 18 años de estar así, hubo un tiempo que ella no fue así, hubo un tiempo que sí iba, hubo un tiempo que sí participaba, hubo un tiempo que sí llegaba al lugar y hacía lo que hacía todo israelita, pues, pero pues, todo hijo de Abraham a presentar sus sacrificios, y de 18 años para acá, pero lo que tremendo que no deja de ir, ¿verdad? Amén. Eso es lo admirable de ella, Sí, porque era una sinagoga. era una sinagoga. Ahí podía ella, pero en el templo no podía. No, pues. El eunuco llegó al templo, ella llegó a una sinagoga, pero también como allá se llevaban también lo que uno quería ofrecer al Señor, que allí iban a oír la palabra cada viernes, cada sábado. Ella acudía, pero ¿quién no, hermano, si solo con el bullying que le hagan a alguien ya se desanima, y ahora que le prediquen, tú no puedes llegar? Acuérdate de Levíticos 21:17.
era para quedarse en su casa, era para amargarse contra Dios. Sí es. La Biblia no le daba esquinita para poderse congregar. Imagínense a alguien frío, a alguien sin presencia de Dios, le aparece un verso que Dios no lo quiere en el templo, ese va. Que no lo quiere en el culto. Si hubiera para un frío, hermano, para uno que no quiere servir, para uno que no quiere estar en la presencia del Señor, le aparece un verso donde le es prohibido estar en la presencia del Señor, ese, en vez de amargarse, gracias a Dios le da. Porque anda buscando la excusa cómo no estar en el culto, cómo no servir, cómo no estar en la presencia de Dios. Sí, ves. Amén. Yo tuve un varón que fue al ejército de los Estados Unidos, fue a la guerra, parece que en Irak, y fíjese que él perdió su pierna. Francisco se llamaba. Y cuando él llegaba, lo tremendo que llegaba a la iglesia, yo creo que algunos hermanos que están ahí se recuerdan de él. Cuando él llegaba, ¿por qué no buscaba a alguien más para decirle, préstame tu pierna para danzar? Sino que llegaba y me abrazaba, pastor. Me abrazaba y me decía, ¿podés danzar conmigo? Me decía, ¿podés danzar? ¿Qué tal si uno es otra clase de pastor, va? Le Amén. corta la salvación con eso, con solamente rechazarlo. Amén. Amén. Hermoso tema, pastor. Yo creo que con todo mi corazón, hermano, que los obstáculos más grandes para la salvación que aparece ahí en la Biblia son esos personajes. Amén. Son estos personajes. Tremendo. Vaya, fíjese pues qué tremendo. Y se trataba, hermano, se trataba de estar ahí a pesar de toda circunstancia. Si ahora solo, mire pues, solo porque nos duele la pestaña, ya no vamos, hermano. Solo porque nos duele el pelo, ya no vamos al culto. Y ahora con un verso que está en contra de uno. ¿Cómo ven? Pero, uno de los pastores de Pacto Eterno me llamó un día diciéndome que una pareja no se podían casar porque la Biblia dice que el que se casa con el adúltero o con el fornicario también se hace fornicario. Ese verso es en contra, es parecido al verso que aplicaba para el eunuco y aplicaba para la mujer encorvada. Hay versos, hermano, no son para uno, pero el enemigo te hace ver como que sí es para ti. Pero la gracia es más grande que lo escrito. La gracia de Cristo, la gracia de Dios es más grande que lo escrito. Porque estaba escrito que aquella mujer que encontraron en pecado fuera apedreada. Moisés nos enseñó que esta mujer debe morir apedreada. Entonces apareció la gracia y habló y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Amén. ¿Tenía que morir esa mujer según la Biblia de ese tiempo? Claro que sí. Según la escritura de ese tiempo, esa mujer tenía que morir apedreada. Sí, amén. Amén. Tremendo, pero alcanzó su salvación. Vete y no peques más. Amén. Entonces, ¿cuánto, hermano, esa carta que nos era contraria, ese documento, esa factura de deuda, nos era contraria, pero el Señor vino a pagar esa deuda. Aleluya. Y nos da de su gracia para podernos salvar. Amén. Aleluya. Amén. Amén. O sea que ya tenemos, hermano, ya tenemos palabra, ya tenemos consejo para cuando aparezca un hermano mirando escrituras que le son contrarias. Es más grande la gracia que lo escrito. Amén. Si tú tienes una escritura diferente en tu corazón, sin
lastimar, sin ofender, sin atropellar la Biblia. Amén. Pero hay escrituras, hermano, que en donde el que no quiere salvarse se agarra de ahí para no salvarse. Pero la gracia del Señor miró a la mujer. Oiga bien, la vio, la llamó, ¿ok? Le habló, le puso las manos en su cabeza y la sanó. Gloria a Y fue Dios. libre de su enfermedad. Amén. Mire que cuántas cosas hizo Jesús para poderla liberar. Ahora yo le digo una cosa, hermano, mira usted versos como esos donde Jesús pone las manos. ¿A cuántos? Y fíjese que de las enfermedades que sanaba Pablo, que sanaba Pedro, que sanaba Jesús, dice que el Señor sanó a ciegos, a cojos, a mudos, a parapléjicos, a leprosos y todo, ¿verdad? Pero no aparecen los ajorobados. Solo a un jorobado, a una jorobada sanó el Señor en todo su ministerio. Amén. Porque a mí me llama la atención eso. Busque dentro de todas las enfermedades que el Señor sanó a varios ciegos. En la Biblia se habla de varios ciegos que recibieron la vista. Se habla de varios leprosos que fueron limpios. Se habla de varios paralíticos que fueron sanos. Se habla de mudos que hablaron. El Señor lo habló en plural. Díganle a Juan que los mudos hablan. ¿Ok? Bueno, pero nunca dijo que los ajorobados, que los encorvados eran enderezados. Amén. Amén. Es un milagro único. Amén. Es un milagro único. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. Gloria al Señor. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. No, ¿verdad? No. Solo le voy a dejar esto de tarea. El capítulo 8 de Hechos y ya cerramos. Ok. Capítulo número 8 de Hechos. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 8, verso 37 de Hechos. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Esa palabra, ¿qué es? ¿Ok? Y siguió gozoso su camino. Cuando Dios hace la obra, la hace completa, ¿verdad? Amén. Ok. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Será porque fue bautizado? ¿Será porque fue salvo? ¿O hubo algo más que sucedió en el eunuco etíope? Lo dejo de tarea.
vamos a despedirnos. No se vaya, no se desconecte y comentamos ya fuera de la transmisión. ¿Qué quiere decir? Que siguió gozoso su camino. Si no hay nada imposible para Dios, no es solamente de predicarlo, y que Dios hace su obra completa, no a medias. ¿Ok? Bueno, mis amados oyentes, recuerden, somos Iglesia de Jesucristo, Pacto Eterno, y Dios nos permite estar predicando en Pakistán, en Angola, en Cuba, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en México y aquí en Estados Unidos. Si usted nos escucha o escucha nuestros temas desde otra nación, desde otra república, llámeme al área 720-490-5760. Una vez más, área 720-490-5760. El Señor me los bendiga. Un abrazo para todos. Pasen feliz noche. Amén y amén. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.